¿Qué tal, gente? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos veas. Estamos contentos de poder estar acá nuevamente haciéndote compañía en esto que se llama Este es tu tiempo y en este lugar tan hermoso, tan lindo que es el Espacio Cultural Divergente. Seguramente estás viendo todo lo que hay de rico para comer, así que como siempre te digo, si andás por Palermo Sojo, vení y disfrutá de este lugar tan, pero tan hermoso. Mi nombre es Edgardo Carrizo, como siempre tenemos invitados, hoy tenemos a una invitada que en otra oportunidad hemos charlado, pero bueno, parece que va a sacar un libro, no solamente es cantante, parece que también es coach, de todo un poco vamos a hablar hoy. Estoy con María Ángeles Montes, bienvenida a Este es tu tiempo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios, tranquilo y disfrutando de este tiempo. Qué bueno. ¿Y cómo anda la música? ¿Cómo anda la vida? ¿Seguís con todo eso, con ese tema musical que siempre es característico? RDB, ¿no? RDB. Una vez haciendo un flyer les escribí mal y bueno, por eso... RBD, de Rebelde Way. Claro. No somos jóvenes. No, sí, todo bien, gracias a Dios. Hemos estrenado un tema con RDB hace unos meses. Sacamos una canción que se llama... y se me fue la canción. ¿Quién será? Y habla de todo lo que siempre hablamos, que es las misiones transculturales y el llamado, ¿no?, de Dios hacia nosotros, sus hijos, a poder hablar a un mundo desconocido que no conoce a Jesús. Y bueno, ¿quiénes serán esos valientes que se animen a ir? Pero muchas veces creemos que solamente ir a otros lugares, a otros países distantes, si bien la canción habla de la ventana 1040, sí. Pero también a veces el mundo desconocido es al costado, mirar hacia al costado y ver la universidad, la escuela, el barrio, el gimnasio donde entrenás, donde hay gente que quizás conocen un Jesús que no es Jesús, ¿no? Tienen un Jesús que lo trajo la cultura y no es el verdadero Jesús que nosotros conocemos. Marian, así es como hablamos. Como nos llamamos, como te decimos. ¿Cuándo nace a vos el tema de la música? Si bien este estilo es reggae lo que hacen, pero ¿recordás qué edad tenías? Que viste que sí. Las nenas son de que agarran, no sé, un peine y empiezan a cantar. ¿Y qué edad tenías? Y más o menos tenía 6 años. Sí, en casa soy cristiana de los 4 y siempre fui a la iglesia, entonces papá nos hacía con cartón, a mí me hacía guitarras, y a él siempre le gustó hacer cosas con las manos y demás, entonces me hacía la guitarra, a mi hermano le hacía la batería y nos juntábamos con chicos de la cuadra y hacíamos el culto, olvídate. Mirá. Y ahí cantábamos y bueno, orábamos, salían endemoniados todos, era todo una cosa. Y ahí empieza todo lo que es el tema de la música para mí. Si bien mi papá es músico, él sí, a los 19 años tenía su banda en honor a los Beatles que se llamaba The Charlton, tocó con Sandro y los de Fuego, o sea, mirá, grosso el tipo. El bajista, entonces nos inculcó, tanto mis hermanos como yo somos músicos, los 3. Mi hermano mayor es baterista y cantante y mi hermano menor también canta y toca la batería. Podemos decir que vos un poco de tu papá tenés ese ADN de la música. Sí. ¿Y de tu mamá? Y de mi mamá escribir. Mira. Sí, ambos escriben, pero mamá mucho más. Mi mamá siempre escribió poemas, es más, escribió la historia de su mamá, que lo iban a publicar en la revista Para Ti en ese momento. Y bueno, la historia de mi abuela materna es muy fuerte y cuando ella la leyó se puso a llorar por cómo estaba, ¿no? Escrito porque mi mamá escribe muy bien y mamá en su desesperación pensando que le estaba haciendo que ella llorara, lo rompió y eso quedó nulo. Pero de ella sacó esto de escribir, mamá siempre escribió, prepara sus mensajes, es maestra en la palabra, entonces parece que no, pero siempre estuvo con el tema de la escritura, sí. ¿Y te inculcaba a vos la lectura, la escritura? Sí, muchísimo. Mirá. A los 8 años nosotros siempre leíamos, es algo que yo intento inculcarle también a mis hijos, siempre leíamos novelas. El otro día estaba viendo Mujercitas y fue mi primer novela que leí cuando tendría 8 o 9 años.
leía Mujercitas, Papadito Piernas Largas, todas novelas así juveniles que traía el Villiquen, ay por Dios, qué vieja estoy. Anteojito, eran las dos, ¿viste? Y el Villiquen. Sí, leíamos eso, Sinbad el Marino, y tengo todo guardado. Muchos cuentos, yo le leo a mis hijos cuentos antes de ir a dormir. Está muy presente la lectura y me gusta leer y me gusta escribir, obviamente. Y esa niña, Marian, de 6, 8 años, ¿qué deseaba, que quería hacer ese sueño cuando sea grande? Bueno, siempre me gustó la actuación. Mirá. Siempre me gustó ser cantante. Quería ser saxofonista y en esa época el saxo salía muy caro y papá me dijo, no podemos. Y cantar siempre, en la iglesia siempre canté. Es más, la primera vez que canto en público tenía 6 años, en la iglesia se daban agradecimientos y pasé a cantar la canción de una chica, no era Andrea Di Crescenzo, que la escuchaba porque era una nena que cantaba en esa época, era otra chica que cantaba sobre la venida de Jesús. Y la pastora le impactó tanto que dijo, bueno, creo que hoy Dios nos habló, y yo tenía 6 años y cantaba con una voz muy potente, muy fuerte, tenía mucha personalidad. Pero esto que a veces pasa, que sin querer los padres a veces nos damos cuenta de los talentos de nuestros hijos, a veces pasan desapercibidos. Y en mi caso como que pasó desapercibido. Si bien siempre me gustó, siempre escribí, en la escuela me destacaba en lengua y literatura porque me encantaba recitar poemas. Y los profes se quedaban porque no era normal que un chico se levante y diga, bueno, un día me acuerdo que el profesor de lengua y literatura dijo, ¿alguien sabe un poema? Yo me paré y recité a Gustavo Adolfo Bécquer. Mirá. Y me sabía toda su biografía y todo. Y fue cuando me entregó el diploma, me dijo, María Ángeles, a mí también me gustaba la veterinaria. Me dijo, aunque sea a los conejos lee los poemas, porque él se daba cuenta, claro, ¿no? Eso que pasa, que los maestros tienen ese don de entender y darse cuenta qué le pasa a los niños, qué les mueve su interior. Uh-huh. Hablaste de niños y recuerdo algo que me contaste cuando te entrevisto en la radio, y bueno, que el público siempre se renueva, que está bueno que lo recuerdes, porque no solamente a través de la música es algo que a vos te gusta, que es el arte, ¿no? Sí. Tuyo, pero me habías contado sobre algo que pasó cuando fueron a misionar en una provincia con unos niños o con un niño, no sé. Con un niño. ¿Nos podés contar eso? Sí, yo tenía 22 años más o menos cuando me dicen de irme para el impenetrable Chaco. Uh-huh. Estaba en la ciudad del Espinillo. Es bien adentro, tuvimos más o menos 2-3 horas en un 11-14 para llegar, que eran senderos bien finitos, todo selva, lo más parecido a África, que era el sueño de mi vida, que siempre fue el sueño de mi vida, poder viajar a África. A los 12 años le escribo una carta a África, y para mí lo más cercano a eso fue estar ahí, ¿no? Claro. En el impenetrable, porque es un lugar muy arenoso, donde se ven arbustos muy pequeños, donde la gente se refugia por el calor, bueno, un calor de 60 grados más o menos. Ah, terrible. Sí, fui ahí en verano, fui a pasar las fiestas con ellos, a entregar comida y estar con ellos. Y bueno, a mí se me pegó Mauricio. Mauricio tenía 11 años, yo tenía el pelo bien corto, tenía de rojo fuego, y él venía y me tocaba, y salía corriendo. Entonces yo, nada, o sea, uno sabe que en lo transcultural tenés que tener mucha prudencia, mucha paciencia, porque es otra cultura completamente diferente y que tenés que respetar absolutamente todo. Marian, disculpame que te interrumpa, pero ustedes fueron, ¿con qué misión fueron ahí? Fui agregada a una iglesia. Sí. A nuestra iglesia, a la cual pastorean mis padres, sí. Venían de otros lugares, de otras iglesias, sí. Y el pastor, yo me pegué al pastor cuando contó todo lo que hacía, yo hacía mimo. Mirá. Sí, y tenía un grupo de mimos, y habíamos actuado en teatros y demás, y el pastor así me conoce, y yo le cuento que mi sueño era ser misionera. Sí. Yo tenía 5 o 6 años cuando me pedían que orara en la mesa y lloraba por los misioneros de todo el mundo. Mis papás siempre se acuerdan, aparte de Gigi Ávila y todos los demás. Para los que nos están mirando un poquito, ¿no? Que nos están mirando quizás gente que no tiene nada que ver con la religión en el canal,
Contanos un poquito qué es lo que hace una misión o un misionero y cuál era el objetivo, y después seguimos con ese chico que te tocaba por el pelo rojo que tenías. Bueno, misión viene justamente de eso, de tener una misión, un propósito. Sí. Y misionero viene de la palabra apóstol, en realidad, que en griego misión, misionero viene del latín, missionarus, y apóstol viene del griego y es como un enviado a que a poder no solamente traspasar las buenas nuevas de salvación, las cuales trajo Jesús, sino también brindar ayuda humanitaria, brindar protección, ayudar en todos los ámbitos. Yo ese día que llegué ahí había niños todos picados por bichos, íbamos a hablarle a esa comunidad justamente de algo que tenían muy arraigados. Ellos eran nómades y al ser nómades se trasladaban de un lugar al otro, y en ese traslado los pumas que existen aún en la provincia del Chaco y Salta, en el monte, se los comían. ¿Y a quienes comían? A los más indefensos, entre ellos niños y ancianos. Entonces, cuando fuimos para allí, fuimos justamente a hablarles de la permanencia, del echar raíces y un montón de cosas más. Entonces, nada, lo que tratamos de hacer fue eso, hablar con ellos y traspasar esto, ¿no? De que también es bueno no solamente estar buscando siempre un porvenir, sino también arraigarse a un lugar y echar raíces. Y fue súper importante para nosotros. En ese interín yo conozco a Mauricio. A Mauricio, ¿y le llamaba la atención el pelo? Le llamaba la atención el pelo, sí. Y en un momento me habla en Toba, que ellos tienen su dialecto, sí. ¿No? Entonces, en ese hablarnos, agarré y le dije a una misionera que estaba ya sentada en ese lugar, le dije, mirá, no le entiendo nada de lo que me dice. Entonces me dijo, te dijo, qué lindos ojos tenés. Yo tengo ojos medio como que importantes, grandes, entonces agarré y nada, me sentí honrada por eso que me dijo, y bueno, me empecé a acercar, ¿no?, a él. Ella me explicó que ellos lo que tenían eso es como que te aman y a la vez después se tienen que ir, porque saben que vos te vas. Claro. Entonces lo que hicimos fue eso, acercarme yo de a poquito, aunque él sabía que yo no iba a estar más, o sea que yo iba por un tiempo. Sí. Y ellos no quieren cómo aferrarse. Claro. Cuando yo me estaba ya yendo, me fui antes, porque yo sabía que no iba a aguantar. El pastor, antes de llegar ahí, nos dijo, bueno, esta es la condición, aprieten el estómago, aprieten los dientes y pongan duro el estómago, sí. Y no lloren. ¿Cuántos días estuvieron? Estuvimos 6 días. Sí. Y para mí fue re loco eso, porque fue como, me sentí como presionada a no llorar. Y es algo que a veces se nos acostumbra en la sociedad, ¿no? Que si vos llorás, demostrás debilidad. Claro. Y bueno, olvídate, no pudo nadie. Claro. Porque apenas bajamos, los ancianos de ese lugar se nos tiraron a los pies, lloraban, nos besaban los pies. Entonces vos decís, wow, qué importante, ¿no? Poder llevar algo. Quizás para ellos será nada. Ya me acuerdo que hicieron... Para nosotros era nada, para ellos era un montón. Hicimos una mesa larga y había un montón de juguetes. Y había juguetes que estaban en muy buen estado y juguetes que yo no hubiera llevado. Te digo sinceramente, he trabajado en esto de recolectar juguetes y ropa. Sí. Y jamás llevé un juguete en mal estado. Yo, ¿no? Hoy me tocó el micrófono. Yo. Pero bueno, no juzgo por qué se llevó eso ni nada por el estilo. Pero para ellos era mucho. Los nenes iban y agarraban. Y vos veías que el cacique les hacía así. Y ellos iban y agarraban lo que había. O sea, no porque eran varones elegían. Un nene, me acuerdo que agarró un muñeco y le faltaba una cabeza. Un bebote. Sí. O sea, para mí fue muy fuerte eso. Porque yo dije, ¿qué va a hacer con eso? ¿No? Y me sentí tan mal, en parte, que había hecho tan poco, que estaba ahí con tan poco en mis manos, que me acuerdo que llegué a casa y yo tenía una colección de peluches. Tenía peluches del tamaño de esta mesa, grandote todos los tamaños, y tendría como 50, y los agarré, los metí en 2 bolsas, en 3, 4 bolsas de consorcio, y se los mandé. Me hubiera gustado volver, yo a Mauricio le dije que iba a volver, y no volví. ¿No?
eso también, uno a veces se queda con eso. Pero bueno, habrá vuelto otra persona, también entendí y como que acepté y perdoné que quizás no pude volver, ¿no? Yo luego hice mi vida, me casé, hice un montón de cosas. Entonces, no me quedé con esa culpa, pero sí, pienso muchas veces, bueno, Mauri, yo tenía 23, él tenía 11, hoy tengo 42, él ya es un hombre, ¿no? Y ojalá, me acuerdo que él me pidió la Biblia, y la Biblia que yo llevé era de mi mamá. Y no se la pude dejar porque yo dije, mamá me mata. Te mata tu mamá. Era una diosa, habla hoy, antigua, que tenía dibujitos, entonces él me la pedía. Sí. Y yo no se la pude dar, porque dije, ya veo que después tengo problemas. Pero él quería eso, y estuvo conmigo hasta, bueno, el momento de despedirnos, que yo me metí en el micro y escuché un sonido, y era que él se estaba trepando por la pared del micro a mi ventanilla. Y él vino, y ahí yo le hablé y le dije que yo iba a volver, y él lloraba y me hacía con la carita que sí, ¿no? Y bueno, nada, ahí como que se desprendió algo y vos te das cuenta que sos tan importante en pequeñas cosas. Y ahí en esta historia que es impactante, ¿no? Porque yo la recordaba y me quedó grabada, por eso te decía que la cuentes. ¿Cómo, ahí tenías 23 años, cómo influye esa experiencia en vos en cuanto a lo que tiene que ver con lo artístico, con la música y cómo sigue tu vida ahí, ¿no? Y un montón, porque yo luego me caso, tengo un fracaso matrimonial y quedé criando sola a mi hijo, que tenía 1 año, y para mí fue terrible. Haber apostado a una vida con una persona y de repente eso truncado, para una mujer es terrible, para un hombre también, pero para una mujer que tiene como un proyecto ese hombre es como un todo, es bastante complejo. Entonces cuando mi hijo tenía 2 años, empiezo con RDB, más o menos. Y para mí... Contanos qué es RDB. Dale. RDB fue un proyecto que hicimos para poder también evangelizar y hablar de Jesús a la gente que no conoce o que tiene una imagen distorsionada de quién es Jesús, y significaba revolución de vidas, porque creemos que eso hizo Jesús en nuestras vidas, entonces quedó la sigla RDB, y bueno, cantábamos canciones de otras personas, nos gustaba Dry Maray, entonces cantábamos canciones de Marian, Marian. Entonces yo empiezo a escribir y ahí empiezo a hacer mi música. Si bien mi primera canción fue a los 15 años, la primera canción que nunca canté, digamos. ¿Nunca la cantaste? ¿Cómo se llama? ¿Recordás? 1000 noches. 1000 noches. Mira. Y fue a través de una persona, yo estaba muy enferma, con escarlatina, me sentía muy mal, y vino una persona a orar por mí y me dijo cosas que solamente Dios y yo sabíamos. Ese año yo había intentado suicidarme, entonces fue muy impactante para mí, porque Dios me decía que Él me había visto llorar todas esas noches, entonces por eso yo le puse 1000 noches a esa canción. Luego seguí escribiendo, y a los 22 años gana mi canción en un concurso de estos que se hacían, de la canción inédita y demás. Sí. Bueno, una señora canta mi canción y gana a la canción inédita, y la cantó ella porque yo sentía como que no servía para cantar, porque mi voz era tan fuerte, tan oscura, no oscura gruesa se le dice, nosotros le decimos grueso, pero en realidad es oscuro, brillante, claro, en la música. Sí. Entonces mi voz era tan oscura y yo tan chiquitita y todos me miraban así, o me decían, vos gritás, María Ángeles, no cantás, vos gritás. Y era la potencia de mi voz que hizo que yo por muchos años, y aún hoy, te diré, muchas veces lucho con eso y trato estaré cantando muy fuerte y me retengo, ¿no? Porque las palabras de otros muchas veces condicionan tu vida. Y por más que uno lucha, ¿no? Y sabe un montón de cosas, bueno, el coach me ayudó mucho en esto, el coach ontológico, pero sigo luchando, porque esas palabras hicieron mella en mi corazón. No servís, no, mejor que cante otro, ¿no? Por eso este proyecto, hoy en mi vida tener un proyecto de cantar sola y no en dúo, para mí es un desafío, porque
Janina canta hermoso, que es mi compañera de RDB. Janina Escalada. Janina Escalada. Que le mandamos saludos también. Un beso enorme. Pero era como sin querer yo meterme detrás de Yani. Si bien soy yo la que soy muy así, tengo mucha presencia, y Yani es más tímida, pero yo me siento segura en su registro vocal, en lo que ella sabe vocalmente. Entonces siempre fuimos un dúo, el dúo Dinámica fuimos, tanto emocional, psicológicamente, fraternalmente, somos familia, ella es mi hermana, yo soy su hermana. Entonces es difícil despegar de Yani. Para mí y para ella, ¿no? ¿Y hoy vas a encarar la parte solista, entonces? Sí. ¿Ya tenés canciones? Sí. Bien. Sí. Siempre las canciones que escribí para RDB las escribí para mí y para Yani. Para Yani y para mí. ¿Y el disco ya está o se viene pronto? Y estamos ahí. O sea, que lo vas a presentar. Sí. 3 canciones me gustaría presentarlas con también lo que es otro proyecto, que es el lanzamiento de mi primer libro. O sea que hiciste como un vuelco de 180 grados, sí. De repente de estar con el suicidio, de estar en la depre, sí. Pasaste ahora a querer cantar sola y ahora a escribir un libro. ¿Y ese libro tiene nombre? O... Sí, ese libro tiene nombre, lo escribí en principio en 2009 y lo dejé ahí. Lo escribí en 1 semana y media, luego de haberme separado, escribí ese libro que se llama Fragancia a Padre. Y es el papá que yo siempre quise tener, no porque tenga nada contra mi papá es un buen papá, siempre me crió en los caminos del Señor, siempre estuvo, no es un padre ausente, si bien siempre somos padres medios ausentes presentes, porque a veces no estamos en el todo de nuestros hijos, ¿sí? Pero él nunca fue un padre ausente por completo. Ni por ahí, pero sí, nunca es el padre que vos necesitas. Yo no soy la madre que mi hijo necesita por completo, y lo tengo claro. Creer que sí sería, no sé, medio egocéntrico, ¿no? Soy la mamá que puedo ser, e intento ser mejor cada día, pero no soy la mamá que quizás él necesite 100%. Y también entender eso me hace ser una necesitada de Dios y que Él me siga enseñando, ¿no? Mi hijo ayer fue a la iglesia y a otra iglesia a acompañar a el hijo de mi marido y le digo, ¿qué habló Uzi en la iglesia? Las etapas de la vida y que los papás tienen que estar muy presentes en la etapa de la adolescencia. Y me miró. O y sea que fue ya una indirecta, no, muy directa. Muy directa. Y yo pensaba, pero yo estoy presente, quizás no tanto, y está bueno entenderlo. Claro. Y hacer un mea culpa y decir, wow, quizás no estoy dándole al blanco, quizás estoy pecando por omisión, ¿no? Y entenderlo así hace que no veamos el pecado tan trágico, ¿no? Porque a veces vemos el pecado como trágico, como, no sé, una cosa terrible. Sí. Y es errar, es querer pegarle acá y que la vista se me confunde y le pega acá. Y no pasa nada, lo vuelvo a intentar. Es esto, volver a intentar. ¿Y de eso habla el libro? ¿De volver a intentar? ¿O? Habla de el... Sí, lo puedes contar porque si no después lo vas a presentar acá seguramente. Sí, olvídate. Creo que lo voy a poder contar todas las veces, o sea, se lo cuento a mis clientas cuando las depilo y ellas me dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo les cuento porque soy de hablar bastante. Fragancia Padre es esa fragancia a Dios que necesitamos cada día. Y si bien digo Padre como un ser, como varón, en realidad justamente tiro esta idealización de Dios papá varón que tenemos todos en nuestra mente, porque Dios no es hombre, no es de sexo masculino, Él es espíritu y tiene cualidades femeninas. Y bueno, el primer capítulo, que es el que luego vamos a estar hablando de que posiblemente salga para que todos lo puedan tener gratuitamente, se llama El Shaddai y es una cualidad de Dios y significa la que amamanta. Y justamente un papá varón no amamanta, ¿no?
Entonces, esta idea de creer que Dios es varón nos ha limitado muchísimo en nuestra experiencia con Dios, porque Él no es varón, Él es espíritu y Él es mucho más que varón. Si bien tiene la palabra Padre, porque Jesús fue totalmente transcultural y Él sabía que venía a un mundo y a un siglo, una cultura y una historicidad donde el hombre era mucho más importante que la mujer. Entonces no podía decirle madre, ¿se entiende? Pero no porque Él fuera varón. Me gustó algo que dijiste también, que dijiste acerca de un Jesús distorsionado. Sí. ¿Para vos quién es Jesús? Para mí Jesús es este ser que es transcultural, que entiende tu historia, tu cultura, que entiende tus emociones y que se pone en tu piel y te comprende más allá de lo que exige, porque también exige. O sea, no veo un Jesús que no exige, que no pide nada. Sí que pide, porque todos al tener una relación, si no, no es una relación, todos al tener una relación tenemos demandas, pero Él sí se pone en tu lugar y te entiende tu cultura. Nada de lo que a nosotros nos pasa, para Él pasa desapercibido. Y entiende nuestra cultura acá en Argentina, como entiende la cultura que vive una mujer en la India, que no vale, o en Afganistán, o en México, o una niña que en este momento quizás está siendo privada de su libertad. O sea, Jesús trasciende las culturas. Y esto es lo que creo que nosotros nos cuesta entender y tenemos algo distorsionado. Creemos en un Jesús judío, simplemente hombre, varón. Y Él vino y se reveló porque había una cultura a la cual Él venía. Y si bien entiendo y no desecho de que el hombre tiene un papel importante para Dios, tanto como la mujer, yo creo que Dios, a veces lo hablamos con mi esposo, que Dios le dio al hombre la autoridad y a la mujer el poder. Por eso en la historia de la humanidad uno ve a un hombre con autoridad, pero que detrás hay una mujer con poder que trasciende esa autoridad. Por eso vemos muchos reyes que fueron dominados por sus mujeres, porque tiene que haber un complemento, ¿no? El Señor dice, en la Biblia dice que cuando se une el hombre y la mujer, realmente ahí son uno, ahí son como Dios, ¿no? Que es lo que pasa en el Edén, cuando se separa, se manifiesta Eva de Adán, se saca a manifiesto Eva de Adán. No se crea otra persona, sino que se saca a manifiesto. Y bueno, no, eso también lo explico en el libro. En el libro, qué bueno, yo ya lo quiero leer. Dijiste una palabra, porque hoy estoy con palabras, viste, escuchando en lo posible con atención, y hablaste de emociones, y yo quiero compartirte algo, porque hay un momento que se llama el momento emotivo. Sí. Y quiero que escuches algo, a ver si reconoces la voz. Bueno, María Ángeles, te mando este audio para que sepas lo que ya sabes, que te voy a apoyar siempre, que me encanta que puedas cumplir tus sueños y tus proyectos, que sigas adelante, que Dios está contigo, porque cada proyecto y cada sueño está basado en Él. Seguí perseverando a pesar de cada obstáculo, cada piedra que se pueda poner en el camino. Seguí para adelante, cumplí tus sueños y sabes que yo te voy a apoyar en todo lo que emprendas, en todo lo que sientas, en todo lo que quieras hacer. Ahí va a estar mi apoyo para con vos. Te amo y seguí para adelante. Mamá, no voy a llorar. Pues se me corre el maquillaje. ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Silvia. Sí, mamá, bueno, es para mí un pilar terrible. Y hemos tenido, ella tiene un carácter muy fuerte, obviamente yo también, salgo a mamá. Y a veces es difícil, pero he aprendido mucho de ella en muchas ocasiones, como
supo menguar su carácter, ¿no? Yo siempre digo que si yo creo en Dios es por la obra que Él hizo en ella. Mamá era una persona muy impulsiva, y yo de niña no lo entendía. O sea, sufrí su impulsividad, tengo que decirlo así, ella lo sabe, entonces no debo ocultarlo, ¿no? Entonces sufrí muchos años su impulsividad, pero cuando vi el cambio que Dios hizo en ella, dije, wow, sí, Dios existe, porque la hizo así, un montón. María, no sé si te hice esta pregunta, pero es por lo general la pregunta de Este es tu tiempo, que si vos, recordando esa niña de 6, 8 años que empezó a gustarle la música y que también era de leer y de escribir, y hoy en un camino te la cruzás con ahora 42 años, Sí. ¿Qué le dirías a esa Marian de 6 años, 8 años? Me impacta porque hace 2 días vi un video sobre eso y lo pensé. Entonces me impacta realmente porque dije, wow, por algo era, ¿no? Y le diría, tranquila, va a estar todo bien. No busques agradar. Hace unos días hablé con un nene, con un jovencito de 16 años y le dije esto, no busques agradar. Pero no en el afán de ser un rebelde sin causa, porque no se lo aconsejaría a nadie porque te haces daño, pero tampoco ese desvelo de querer agradar al mundo cuando en realidad no vas a poder y te lastimas. Entonces eso le diría, tranquila, va a estar todo bien. Qué bueno, ¿dónde te encontramos para que la gente pueda seguir tu música? Y bueno, ahí también te van a ver cuando esté por salir el libro, Sí. Seguramente lo vas a publicar. Sí, para la banda, porque obviamente me interesa que sigan también a RDB, es RDB con B corta, RDB Reggae, en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, donde quieran, en todas las plataformas de música estamos. Y el mío personal es María Ángeles, por ahí es medio difícil, ¿viste? Bueno, una sola A, María Ángeles _RDB. Y bueno, ahí estoy en TikTok, también subo algunos videitos cortitos. He visto, Sí, bueno, están muy buenos. Tengo que tener más tiempo de hacer más videitos, estoy estudiando bastante. Empecé una carrera como capellán castrense para ser ministro para las Fuerzas Armadas. Sí, que también es una forma, sos. una forma de ser misionero, ¿no? Qué bueno. Entonces estoy haciendo eso para dar un apoyo también a la nación y servir en las fuerzas de la nación. Entonces estuve estudiando bastante y no estoy así haciendo muchos videos, pero hoy mi esposo me regaló un micrófono así como para que yo haga videitos. Qué bueno. Y dije, bueno, es el impulso para ¿Y en TikTok cómo es? En TikTok es María Ángeles también, María Ángeles Montes creo que estoy, o María Ángeles _RD. Después lo ponemos seguramente y lo van a estar Ahora viendo. me olvidé. Pero sí, no le daba tanta trascendencia, pero veo que está bueno también estar abiertos hacia un montón de cosas que podamos hacer, porque podemos tocar a un montón de gente. Y a mí en lo particular le cuento a la gente que me encanta el reggae, cómo lo cantan ustedes, así que pueden meterse y ver todos los videos y todas las canciones. Muchas gracias. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, te bendigo. Muchas gracias por darme el espacio. Gracias, María. Y gracias a vos que estás del otro lado. Si a lo mejor no lo viste completo, bueno, ya tenés el código QR, ahí lo estás viendo. Ahí pones tu celular, que me lo están diciendo ahora, toda la editora me está diciendo que tenemos código QR. Entonces ahí podés ver todos los programas, y otros programas que subimos. Así que, bueno, gente, muchas gracias por estar haciéndonos compañías. Sin vos del otro lado, esto no tendría mucho sentido, así que te agradezco muchísimo. Será hasta la próxima, hasta que vuelvas a escuchar Este es tu tiempo. Chao, Dios te bendiga.